Bueno, muy buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas, el programa que hacemos junto a mis compañeros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes para todos. Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. La, Acá andamos. la Sí, estrella sí. del momento, se puede decir. Sí. Digamos, Sí, ya seguro. está. Sí, los escucho medio mal. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Nosotros te ¿no? escuchamos Sí. espléndido. Ok. Ya sabemos que estás acostumbrado ahora a una técnica, digamos, de calidad superior y a las Soy un luces. hijo del Paraná. Bueno, Todo esto me está resbala. bien. Pero La fama es para la viste cómo es gilada, la nada más. fama, viste cómo es la fama. Para la gilada necesitan fama. Exactamente. Bueno, señores, seguimos en la excepcionalidad, porque se viene, bueno, estamos ante estas circunstancias tan desgraciadas de la historia, y se viene hablando mucho de las amenazas, bueno, de hecho, digamos, las amenazas muy fuertes que han hecho funcionarios rusos sobre la posibilidad de la utilización, o por lo menos de hacer de cuenta de que pueden utilizar, vamos a tener un poco de esperanza, las armas nucleares. Que rogamos todos que sea solamente una movida de póker o un gambito que esté haciendo toda esta gente, pero lo cierto es que poco sabemos cuando se habla de armas nucleares de qué estamos hablando. Así que este nuevo episodio especial lo vamos a dedicar a armas nucleares. Decime, Guille, si querés hacer la introducción respecto de este marco en el que estamos Sí. ahora. En el marco que estamos ahora, te referís al actual, ¿no es cierto? Claro, A esta claro. situación de la guerra. Y A claro, ver, ¿por qué lo pusimos? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Nosotros No, habíamos sí. prometido hablar sobre, obviamente, sobre los episodios de la Segunda Guerra. Es un capítulo que tenemos ahí agendado, pero digamos que este servirá como de introducción, pero esto tiene que ver con este contexto, ¿no? Tal cual, no, el tema es que ya hace por lo menos 10, en un término de casi 10 días, hubo 3 comunicaciones directas del gobierno de Moscú de que está dispuesto a utilizar armas nucleares. Ese es digamos, el mensaje, si se hace una guerra, si es necesario para poder afianzar sus intereses en Ucrania. Ese es el tema. Y lo estamos tirando a la mesa hoy porque es el marco que mueve toda esta cuestión, esta guerra. No lo vamos a hablar sobre esta guerra específicamente, pero queremos explicar lo que esto implica y porque tiene ramificaciones que van a las situaciones que suceden hoy, a las contenciones que muchos políticos necesariamente tienen que tener, y que no es un tema del pasado, es muy del presente y para el futuro. Claro. Bueno, ustedes díganme, Jorge, Guille, quién larga y hacia dónde me muevo, porque tenemos muchísimas imágenes. Bueno, la primera imagen yo creo que tiene la frase que define todo el escenario nuclear. Un dictum de Laferrier. Exactamente, un dictum de Laferrier. exactamente. Bueno, dice, lo leo yo. La guerra nuclear Sí. es un tema más propio de perdón, me equivoqué, más propio de sociólogos y psicólogos o psiquiatras que de políticos. Dice Laferrier, esto lo escribió en una nota en Faro, diciendo precisamente esto, ¿no? Que estamos hablando de un juego de equilibrios, de tensiones, muy finito, muy peligroso. Claro, porque es tan finito y tan peligroso que hay estudios que si hubiera un intercambio nuclear moderado entre India y Pakistán, por ejemplo, la nube radioactiva no causaría daño solamente en el sur de Asia, se esparciría por el mundo, o sea, de acuerdo a cómo soplan los vientos. O sea que inclusive gente que vive en Paraná debería preocuparse por esto. Claro. Sí, por supuesto. Claro. Digamos, en consonancia con esta frase de Guillermo, Keegan, en su libro sobre la historia de la guerra, donde discute la posición de Clausewitz, dice sobre la guerra nuclear que escapa a lo que es guerra. Claro. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque si la guerra es política y busca un resultado político, la destrucción del mundo no es ningún resultado político. Así que el fenómeno nuclear es un problema que supera el marco de la guerra. Y por eso la frase de Guillermo es tremendamente adecuada.
Exacto. Como casi todo, pero además, ¡Ay, para Dios! ponerlo en contexto, ¡Ay, Dios! no, pero para ponerlo en contexto, vos vas a la guerra porque pensás que aún la destrucción que vas a estar causando va a generar una situación más favorable de la que partís. ¿Me siguen? Claro. Entonces, pero si vos destruís por lograr para tratar de lograr esa situación, te destruyen tu país, lo llevan a la edad de piedra, ¿qué vas a tener vos dónde vas a ejercer el poder? ¿En una cueva? ¿En una tribu que están picando piedras? Bueno, pero por eso estamos, a ver, por eso es el contexto en el que vos escribías esta frase y en temas que venimos. Sí, perdón. El término latino. Perdón. Que tenía que ver con el equilibrio mental, psicológico y de contención política. Ya no voy a decir equilibrio político, por lo menos de contención política. O sea, si hay uno que está, si el rey está totalmente loco, quizás por lo menos su entorno debería tenerlo más o menos contenido. Pero bueno, en fin, para entender de qué estamos hablando y por qué estás haciendo toda esta introducción, avancemos a la posta, sí, señores, a los fierros. Sí, vamos a poner un poco de tecnología a esto. Exacto. La idea del arma nuclear es una idea que empezó en la teoría de la física de dividir el átomo. La división del átomo produce tanta liberación de energía que en la práctica esa liberación es una gigantesca explosión. Eso teóricamente se había terminado más o menos en 1930. De hecho, pocos años después, es Einstein el que le manda una carta a Roosevelt por la situación europea recomendando la construcción de un artefacto nuclear. ¿En qué consiste esto simplemente? Bueno, antes de avanzar, paso de imagen. A la página siguiente. Ya estamos. Acá tenemos en una foto las dos bombas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, la de Little Boy Little Boy y Fat Man. Fat Man. Exactamente. ¿Y en qué consiste? Simplemente, se trata de construir un aparato que se llama acelerador de partículas, que es como un tubo que tiene sucesivos imanes, uno pegado al lado del otro, que cambian de polaridad muy rápidamente. Cuando una partícula entra en ese tubo, ese cambio de polaridad la va acelerando, es decir, la va haciendo pasar de uno a otro, hasta que al final de ese tubo debe haber un núcleo de material radioactivo, que la partícula también lo es, de un peso específico que se llama masa crítica, y que cuando esta partícula le pegue, se va a producir en las primeras armas nucleares la fusión del átomo, es decir, lo vamos a partir, la fisión del átomo, y eso va a liberar energía. En el caso de las armas de Hiroshima y Nagasaki, Talboy tenía un acelerador de partículas lineal, es decir, que recorría todo el largo de la bomba, y Fatman, que era más redonda, tenía una serie de ataques de partículas sobre el centro. Es decir, eran dos sistemas, y cuando hablemos de Hiroshima y Nagasaki lo discutiremos, algunos dicen que tiraron las dos porque había que probar los dos sistemas. Pero en suma, esta fue el primer ensayo. En la página siguiente, el resultado de este ensayo desgraciado, este es el observatorio de Hiroshima, como quedó originalmente y como se lo conserva hoy como memoria, y la destrucción fue tal que Oppenheimer, que fue el director del proyecto Manhattan, dijo la famosa frase del Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Y la verdad que para mí es una excelente destrucción de lo que es un arma nuclear. Es la destrucción del mundo. Pero discúlpame ahí, Jorge, estoy de acuerdo, pero era inevitable que pasara. Si no aparecía ahí en los laboratorios del proyecto Manhattan, que eran varios laboratorios, sí, iba a aparecer en Rusia, en el Reino Unido, en Francia. Sí. Esto era cantado, ¿viste? Sí, bueno, estaba también la investigación de Heisenberg bajo el régimen nazi. Claro, y menos mal.
Perdón, sí, menos mal que no la sí, tenemos nosotros. Sí, bueno, ¿vos te eso imaginás? volvemos a tu ¿Vos te dictu. imaginás? ¿Vos te Exactamente. imaginás nosotros con una bomba atómica? No, ¿Con nuestros dirigentes? nosotros logramos destrucción nuclear sin bombas. Claro. Eso es cierto. Eso es cierto. Es una habilidad personal. En la página siguiente, esto es muy rápido, pero seguramente cuando hablemos de Hiroshima lo volveremos a tratar. De estos dos sistemas se fue pasando de la fisión del átomo, es decir, romperlo para lograr energía, a la fusión, es decir, fundirlo para lograr energía. Y eso llevó a diversas prácticas, las primeras bombas de fusión eran muy similares a las de Hiroshima y Nagasaki, y la siguiente es lo que se llama la bomba de hidrógeno. ¿Pasó? La diferencia, sí, estamos en esta. Ah, listo. La diferencia que tiene la bomba de hidrógeno es que a la explosión nuclear original se le agrega un combustible nuclear, básicamente hidrógeno, que después se transforma en otros dos combustibles y multiplica al infinito la explosión. Es decir, es el mismo sistema original, pero con un ayudante, digamos, de explosión brutal. Hoy en día, la mayoría de las ojivas no son de hidrógeno, pero tienen un componente similar. Es decir, la explosión nuclear más otro combustible nuclear que la multiplica. Y eso se llaman hoy en día ojivas nucleares, porque principalmente ya no están cargadas generalmente en bombas, aunque las hay, sino que están cargadas en proyectiles, que los llamamos misiles, porque tienen una trayectoria dirigida, no es una trayectoria al azar como sería un cohete. En la siguiente, este es muy breve, esto cualquiera de los que nos está escuchando lo pueden ver, están las comparaciones de las explosiones. Desde el Hiroshima, que fue de 15 kilotoneladas, a la bomba SAR, que es de 50. Es la bomba más grande jamás detonada en el mundo, se hizo allí por la época de los 60, y para que tengan una idea, si la tiraran sobre Buenos Aires, también volaría gran parte del Uruguay. Claro, a la proporción de la Hiroshima es, pero no sé, una bestialidad. Es una brutalidad. Nuestros oyentes pueden buscarlo en internet, están las grabaciones de la explosión y demás, es absolutamente impresionante, pero sigue el mismo relato que planteábamos de que es una destrucción tan absoluta que no puede justificar ningún objetivo. Realmente hemos llegado a un nivel de monstruosidad gigantesco. A este sistema básico, hay que agregarle en la página siguiente el gran desarrollo. Estas ojivas que iban montadas en proyectiles, acá tenemos el dibujo de un proyectil y de lo que se llama la cabeza, donde está la ojiva. Originalmente cada cabeza de un proyectil tenía una cabeza nuclear, con determinada capacidad. Pero después se desarrolló una cabeza o una ojiva de cabezas múltiples. Es decir, que yo con un solo proyectil lo lanzo, hace toda la trayectoria fuera de la atmósfera y vuelve a entrar, y al entrar la ojiva se abre y lanza 2, 3 o 4 cabezas o 5 cabezas nucleares con distintos objetivos. ¿Me dejás acá un segundito? Sí. Esto, como todas las cosas, tenía su trampa. Vos sabés que los primeros que los desarrollan a mediados de los 60 son los norteamericanos. Y los tipos, cuando van con Nixon en los 70, en el 71, 72, no me acuerdo, los acuerdos SALT, ¿no? Sí, sí. Los acuerdos de limitación estratégica, los primeros que hace con Brezhnev, un día tendríamos que hacer un especial sobre eso. Nixon. Sí. La miniserie Nixon. No, porque acá para la girada se lo venden como un estúpido y no era un estúpido. Cometió errores gravísimos, pero no era un estúpido. Sí, pero ¿qué voy? Cuando iban a los tratados con los rusos estaban con la tecnología que dice Jorge, es decir, ¿viste como dicen un hombre, un voto? Bueno, claro. Un misil, una bomba. En cambio los norteamericanos tenían un misil,
4 o 5 bombas por misil. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, cuando iban a hacer a cambiar figuritas, a ver cuánto reducimos, qué sé yo, los rusos reducían 150, ponele, y los norteamericanos le regateaban, le pedían más por la equivalencia de ellos, ¿me comprendés? Y los rusos le decían, no, vamos por la cantidad de cosas, ¿no es cierto? O sea, que esto no era sentarse en un bar a discutir cómo sale River el domingo, ¿no? Sí, no. Una consulta, iba a decir una chanza de que en ese momento la gente se quedaba sentada y discutía, no agarraba y se paraba y se iba como una colegiala ofendida. Sí. Y ahora empeoraron las cosas, no es que mejoraron. El misil se puede, como comentabas, Jorge, dirigir. Después, cuando se abre con todas esas ojivitas que digamos, como que ese ramillete, ¿esas también se pueden dirigir, se puede programar o caen? Sí, Están programadas, sí. Sí, tenían guías que las apuntaban a los blancos preestablecidos o preelegidos. Sí, no, es un aparato muy complejo. Pero ahora que Guillermo mencionó los acuerdos SAL tienen algo terrible. Además de esta discusión de los números, cuando empiezan, estaban discutiendo todas las armas, es decir, estas que son estratégicas, las de mediano alcance y las tácticas. Tácticas, claro, porque esto es una historia. Exactamente, y parece que algún empleado burocrático descubrió que de todas ellas, las más baratas eran las estratégicas. Claro. Entonces los acuerdos SAL hicieron más hincapié que nada en las tácticas, que eran las más caras. Es decir, que el acuerdo terminó no siendo por evitar la proliferación nuclear, sino para tener arsenales nucleares más baratos. No, y hay un bemol más todavía para agregar a esto, porque además hacen de contar las cabezas, los vectores, todo eso, se cuentan aquellas que están en reserva, o no se cuentan. ¿Me comprendés? Porque vos podés tener en depósito otros misiles que pueden estar armados o desarmados, ¿me comprendés? ¿Y cómo se juega eso? Vos los tenés guardados y armados, yo los tengo guardados pero desarmados, y porque ahí empiezan a tallar los tiempos para alistar. Esto es un chino en serio, ¿eh? Sí, no, es un chino mal. Sí, no, y hablando de chino. Bueno, por supuesto que acá después se prenden todos. Empiezan los americanos, siguen los rusos, y después empiezan a aparecer otras que después lo vamos a mencionar. Claro. Ahora, el tema también que aparece a partir de esto, o que por lo menos a partir de esto empieza a cobrar otro valor, y vamos a la página siguiente, es que una cosa es lo que llamamos la bomba, el explosivo, y otra cosa es cómo hago para que llegue a su blanco. Claro. Ese medio que la lleva desde el lugar de origen hasta el blanco se llaman vectores. Y genéricamente son los aviones, que fueron los primeros, los terrestres. Los terrestres que están o en vehículos que los mueven, camiones, vehículos blindados o demás, y después los submarinos. No, también y los terrestres, los que están en silos, ¿eh? Y los que están en silos, sí, por supuesto. También los que están en silos. Y después los submarinos, que son los más famosos, pero hay buques de superficie que también tienen proyectiles nucleares. Como torpedos nucleares, por ejemplo. También ya hoy en día la variedad es absoluta. Cargas de profundidad nucleares. Sí, hay que saber distinguir esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice, tal país o cual tiene bombas nucleares o armamento nuclear, hay que ver si tiene los vectores para lanzarlo. Claro. Porque, digamos, el escenario nuclear es muy complejo. Hay que tener la bomba, hay que tener los vectores, y hay que tener fuerzas militares capaces de pelear en un escenario nuclear. Porque si yo tiro una bomba en un lugar que va a quedar infectado de radiación, pero después no puedo entrar o no puedo obtener nada de ello, si bien la destrucción es muy fuerte, bueno, tampoco me serviría hacerlo. Vayamos a la siguiente. Los más famosos son los aviones. Ahí tenemos un lindo ejemplo, ¿no? El de arriba, ¿no? Sí. El B-52. El B-52. Pero claro, los primeros B-52 comenzaron a volar en los 50, más o menos. No son los mismos, y se dejó de producir mediados de los 80. Sí. Le han hecho, no es como en estas playas que algo es diseñado en 1920
y es 1980 y sigue con vida atado con alambre. Es el fenómeno esto- vintage. Claro, Sí. no, sí, no, esto no tiene nada que ver. Esto le han hecho upgrade de todo tipo y no tiene nada que ver con lo que eran antes. Lo original, por ejemplo, en la cola tenía cañones de 20 milímetros por los aviones que se aproximan, eso ya no tiene más, Sí. un montón de cosas. Pero lo que es un ejemplo de cómo un sistema de armas, un avión como un bombardero como el B-52, puede resistir el paso del tiempo en la medida que tácticamente, o para lo que se lo va a emplear, sigue habiendo utilidad, porque ustedes me dicen, che, pero tenés los misiles nucleares de todo tipo para lanzar de todos lados, tenés otro tipo de bombarderos para hacerlos de otro tamaño, y lo siguen manteniendo y lo van a seguir manteniendo por lo menos Sí. 30 años más. Sí. Va a cumplir los 100 años volando. Es Claro, infernal. Infernal. Claro, el de abajo es mucho más moderno, es un Tupolev ruso, pero hablando comparativamente con el B-52, para los rusos y en general para la aviación, uno de los mejores bombarderos nucleares que tienen los rusos se llama, con la codificación occidental, el Badger. Sí. Y el Badger es un avión a hélice. A turbohélice, exactamente. A turbohélice. Tiene dos hélices invertidas, ¿viste? Que tiene adelante. Claro, es una monstruosidad, pero es el B-52 ruso, hace 1000 años que vuela, y el único defecto que tiene es que hace mucho ruido. Exacto, El único. pero es Pero tan es rápido como si fuera maravilloso. reacción. Es tan rápido como si fuera reacción. Es increíble. Exactamente. Claro, pero es cuando uno tiene un arma muy buena que la puede ayornar, la puede mejorar y que sigue teniendo utilidad. Me hace acordar al Esa es la vehículo visión. gaucho que diseñaron acá, un mono Claro. neuronal. Un Sí, gran vehículo, sí. por Sí. supuesto, En siempre fin. innovando nosotros. Pero bueno. Sí. Casi Rusty, un Rusty era. Un Rusty, Pueden exactamente. portarse bien y no ser díscolos. Un día hacemos los fallidos, un día hacemos. Bueno, sí. Pero no terminamos más. Cuando termine. ¿Cuántos capítulos vas a meter? Bueno. No, lo que pasa es que son todos fallidos con algunas cosas serias. Bueno, pero escúchame, para festejar cuando termine la guerra, pongamos un poco de esperanza a eso, hacemos, nos reímos un poco. Dale. Así es. Sí, hagámoslo. Vamos a la siguiente. Dale, vos anotá, Guille, que sos vos el que tiene la lista. Tengo acá un lista nubio ahí tallada. con la pizarra, está semidesnudo ahí golpeando al tipo. Exacto. Le doy agua de vez en cuando y punto. Ahí está. Exactamente. Bueno, Eso es en Paraná, acá no se puede. Un tipo, lo traje de África, el tipo vino. ¿Y quién Nubia, no? de la Nubia. Dale. Bárbaro. Los aviones pueden lanzar o bombas que tienen alguna dirección, o también pequeños misiles mucho más pequeños que los terrestres, que son bombas dirigidas. Esto que en la página siguiente lo que tenemos. ¿Paso a la 11 o...? Perdón, en esta página me distraje. Lo que tenemos es un misil terrestre. Son más grandes, por eso tienen mucho más alcance, tienen sistemas de dirección un poco más complejos, y pueden ser montados en camiones, como se ve aquí en la gráfica, o, como en la página siguiente, los más famosos, en silos. En silo. Acá, déjame hacer un punto, ¿no? Sí. Hay dos corrientes, ¿no es cierto?, en lo terrestre. Los chinos, Kim Jong-un muestra muchas cosas de cartón también, pero los indios, los pakistaníes y los rusos tienen mucha onda con esto de tener los móviles, ¿no? Y en cambio, Estados Unidos, para lo que es terrestre, le ha pegado fuerte por el tema de los silos, pese a que están fijos en un lugar, son silos muy endurecidos, ¿no? Pero lo tienen así, para lo que es sistema terrestre, ¿no? Les consulto, tanto del anterior, que digamos que va en ese camión larguito, como esto. La fuerza, no sé ni siquiera cómo explicar, la propulsión de esto. O sea, el típico que estamos viendo, que se ve en las películas, es el del silo, el de las películas de espionaje. ¿Cómo? O sea, esto se parece mucho como a un cohete espacial, no sé si de prenderse en etapas. Sí, pero sí, de hecho, perdón, dale, decilo después te digo. El que va en el camión, ¿es lo mismo? O sea, o lo tenés que instalar en un lado para dispararlo. Bueno, el camión lo despliega.
lo tiene que colocar en posición, generalmente vertical. Hay algunos que lo lanzan en diagonal o inclinados. Pero los tipos no están al lado, se van. No, por supuesto. Sí, y son los transportados son un poco más pequeños. Esto de un silo, los misiles nucleares americanos, el cohete que lo movía era el Atlas de la campaña Apolo. Ah, mirá, claro. Era lo mismo. Y lo único que diferenciaba era lo que llevaba en la punta. Claro. Era el mismo sistema. En lugar de un astronauta, una ojiva. Exactamente. Y de hecho, la campaña de la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos también era la campaña por lograr los misiles llamados intercontinentales más grandes entre ellos dos. Ese era el problema, no quién llegaba a la Luna primero. Claro, lo de la Luna era accesorio. Usted dice que la preocupación básica no es la perra laica. Exactamente, no, pobrecita. Sí, así que es eso. Hay misiles transportados que son gigantescos, igual, pero en general son un poco más pequeños que lo que uno podría poner en un silo. Pregunta de espionaje de 007. Esto de los hilos, que no lo podemos mover, todo el mundo debe saber, o sea, es como debe ser público, ¿verdad? ¿Dónde están? Sí, todo el mundo sabe. Pero ahí viene el tema del tiempo. ¿A qué me refiero? Y los galimatías en que nos mete el tema nuclear. Vos tenés que tomar la decisión de si vas a disparar en un promedio de 30 minutos, ¿me comprendés? Porque no sabes si el otro tipo ha lanzado. Es muy probable que su primer lanzamiento sea tu sistema de silo o a donde ellos prevén que vos tenés los sistemas. Acá los únicos que zafan de un primer lanzamiento son los que están en los submarinos. Esos zafan. Esos son la reserva para pegar duro, porque no sabes dónde están, en qué lugar, y cuándo pueden pegar. Pero estos son los que imponen los 25 o 30 minutos en que el amigo Putin... Porque Macron, es como la mano Johnson, más rápida del oeste, o sea, ¿quién toca el botón? Pero en realidad los franceses y los ingleses ya no tienen más este tipo de sistemas, pero van volcados a los submarinos o a los aviones. Pero para lanzar esto, vos tenés 30 minutos entre que te dicen lanzó Rusia o China, vos tenés 30 minutos de decidir qué vas a hacer. Okay. Así de fácil esto. Me dejas muy tranquila. No, igual eso nos va a llevar después a algo que vamos a hablar, pero es el tema de la ventana de tiempo fundamental para esto. Y después tenemos en la página siguiente, ¿cómo no?, los misiles lanzados en submarino. Exacto. Que como decía Guillermo, son los que están más ocultos, están más protegidos, los que permiten una eventual segunda vuelta o segunda ronda de tiros, y que tienen la misma complejidad que los otros. Que tienen un sistema de lanzamiento diferente. Salen, creo que por un sistema de gases, que no, si no, imaginás que eso adentro de un submarino es un desastre. Creo que es un sistema de aire comprimido, de aire a mucha presión, que lo saca, porque cuando vos ves una imagen, sale del agua, ¿no es cierto?, así como impulsado, y a los microsegundos se enciende el reactor del motor, y ahí se va al diablo. Exactamente. Ahora, de estos misiles, en la página siguiente tenemos como si fuera un catálogo, un catálogo para ir a comprar. Sí, Macy. Catálogo de IKEA. Macy. Sí, vos sabés que en la jerga de los submarinistas nucleares que tienen, ojo, los submarinos nucleares hay que tienen estas armas y otros que no. Pero los submarinos nucleares que tienen armamento nuclear, al lugar donde están los silos, los tubos de lanzamiento, le dicen el bosque. Epa. El bosquecito. Sí. Bueno, acá tenemos para repartir. Alguno anda como Caperucita ahí. Claro. Tema, ¿no? Eso es una buena imagen, porque es una serie de tubos que parece un tronco de árbol. Claro. Exactamente. Bueno, acá, ¿qué es lo importante? Cuando empezaron a desarrollar estos proyectiles, empezaron con distancias de unos 3, 4, 5.000 kilómetros. Ahora, ¿qué sucede? Esto desarrolló hasta lograr misiles que tienen un alcance de 19.000 kilómetros.
al menos los comprobados. ¿Qué sucede? La circunferencia de la Tierra tiene 40.000 kilómetros. Lo que quiere decir que quien tenga misiles de alcance de 19.000 kilómetros prácticamente tiene cubierto cualquier blanco en cualquier parte de la Tierra. Eso es muy importante, lo que acaba de decir Jorge, porque lo que parece que, ¿qué sentido tiene? Le da la única pregunta que me interesa de esto es, San Cristóbal. No, no aseguran contra tumulto, No, guerra, no, nada. No, no va, no va. cambiar de aseguradora. Pero esto le da a que tiene ese tipo de ingenios una flexibilidad para hacer coerción, amenaza, palabras que están, que creen en este mundo idílico que se vende, que se vive en nuestras playas, no existe, ¿no? Pero en el mundo real sí existe. Entonces te da a vos una capacidad de no estar por los diarios o por la radio diciendo, tal cosa, no. Decir que tu mensaje llegue, fluya, urbi et orbi. Sí. En la página siguiente, por ejemplo, hay una selección de misiles coreanos. Estos son muy truchos, pero sí, pero existen. Claro, el que más alcance tiene son 8.000 kilómetros. Claro. Pero vos sabés que hay una no lo he encontrado recientemente en YouTube. Sí, perdón. Hay está por hacer la práctica de un lanzamiento de un misil de esto de Corea del Norte con el compañero nacional y popular Kim asistiendo. Y se produce alguna falla que no enciende. Entonces suben desesperados, ¿te imaginás? Los técnicos o los ingenieros, no sé quién, suben por unas rampas hasta alguna parte del misil, abren una ventana de inspección y empiezan a meter mano a una manguera los tipos. ¿Viste como uno que levanta el capó de un motor viejo, de un viejo Renault? Y empiezan a mover, ¿viste? Y después cierran así y hacen, vamos, dale, ¿viste? Una cosa. Iba a ser un chiste, casi hago un chiste machista de los varones cuando no anda. Sí, o sea, levantan y miran el motor con los brazos en jarra, que es la primera acción. Tremendo. Lo que pasa es que los técnicos coreanos deben pensar que morirse así es mejor que lo termine Kim. Pero ¿sabés qué? Se tiran adentro. Por lo menos no lo torturan. No, yo creo que lo menos que puede hacer el compañero Kim es meterlo adentro meterlo así y que vaya con el misil y caiga. Hay que agradecer que los misiles que hace Corea del Norte caigan en el mar de Japón, porque podrían caer en Japón. Eso te iba a decir, porque quizás sí. Pasó inadvertido. Vos decís que entonces lo que tiene, ya que decían Fatman, el gordito, es hasta 8.000, mirá mi consuelo. O sea que podría afectar a quién. Y la mitad del mundo. Está bien, pero... y 8.000... 8.000 y anda, porque también otra nota de la estrella. No, depende de quién. Claro. No, el problema de los coreanos es que no sabemos muy bien si andan. Okay. Claro. O sea, una cosa es un experimento de laboratorio, otra cosa es lo que tengan armado y equipado. Para reforzar lo que dijo Jorge, los coreanos han llegado a pasar en desfiles de ellos de armar con madera y cartón este tipo de cosas, así al estilo Maduro, ¿me comprendes? Bueno, o sea, un espectáculo no se le niega a nadie. No, pero o sea, que es como dice Jorge, es muy difícil, es mejor tener previsiones con este pibe, pero es muy trucho también, ¿eh? Es muy trucho. Muy bien. En la página siguiente, muy brevemente, tenemos la trayectoria, así como es. El misil es lanzado, trepa hasta fuera de la atmósfera, claro. Por eso son proyectiles tan poderosos, y cuando llega a un punto, que acá en el gráfico se llama apogeo, empieza a descender también en una curva, siguiendo una curva similar a la de entrada. Y va descendiendo, vuelve a entrar a la atmósfera, hasta llegar a un punto donde ha sido calibrado para desprender del cohete, que como vos decías que Karina ha ido alargando etapas, igual que un cohete espacial cualquiera. En la última etapa lo que se separa es el último tramo propulsor de la cabeza o las cabezas explosivas, que tienen guías para ir a determinados blancos. Esto es lo que se llama misil balístico intercontinental. Son los que tienen mayor alcance y van a cualquier parte. Y son los que uno
recibiría de primer ataque para los centros importantes que podrían ser centros de población, los hilos enemigos o cualquier otro lugar. Ahora, esto es toda la parte técnica. Nos falta después otra parte pequeña técnica que la tenemos que ver en el desarrollo. ¿Qué sucede? En la página siguiente empezamos el circuito real. Claro. Claro, este es el problema. Este es el pequeño problemita. Claro, en 1945, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la tienen los norteamericanos y demás, pero en 5 años los rusos tienen su propia bomba atómica. Y ahí se establece el mundo nuclear. Porque mientras lo tenga uno solo, realmente no es un mundo nuclear. Perdón, es un mundo, y generó. Perdón, dale, ya estoy sí, con eso. Sí. Es un mundo donde está el que tiene el garrote más grande y evidentemente todos nos vamos a callar la boca. Pero ahí, en la época que yo creo que fue en el primer tiempo de Truman, ellos creyeron que iban a ser los únicos que iban a tenerla. Sí, y generaron, para horror de muchos, una doctrina militar que prácticamente prescindía del ejército, de la armada, y todo se iba a resolver. Era una vuelta al amigo Duet, ese italiano ilustre. Todo iba a ser, bueno, vos estás muy de prepo, sos muy guapo, y te mando, viste, los aviones, boom, te bombardeo y se acabó con esa amenaza. Y pensaron que eso iba a ser la guerra hacia adelante. Pensaban que iban a reinar y pensaban que los rusos, los chinitos y todo el resto eran toda una manga de nabos que no iban a hacer absolutamente nada. En esa época era impensable la China actual, ni se les ocurrió. Volviendo a hablar de Nixon, ¿no? Ni se les ocurrió el monstruo que estaban despertando. Pero los chinitos, ¿cuándo hicieron su explosión? ¿El 64, 66? Sí, por ahí. Guarda, no estamos hablando tan lejos. Sí, tenés razón. No, y lo que pasa es que además eso de pensar que la bomba, esencialmente la atómica, iba a resolver todo, destruyó buena parte de los sistemas militares. Tal cual, le causó un retraso a Estados Unidos brutal, que no pagó, brutal. Sí. Bueno, Vietnam se paga por los errores cometidos con esto. Pero Vietnam, Corea, el ejército que va a Corea es un ejército enamorado de la bomba atómica. Sí. No, porque, ¿qué pasó? La táctica de los ejércitos prácticamente quedó en un problema mecánico, congelada, nadie le estudiaba mucho. Se suspendió la historia militar de las academias militares. Es decir, como prohibir la imaginación para hacer la guerra. ¿Dónde he escuchado eso? Sí, pero en serio, o sea, en la enseñanza, en la doctrina, ¿se sacó la historia? ¿De verdad? O sea, sí. Pero si tenés la superarma que termina todo. Claro, si me das un minuto. Sí. Cuando los norteamericanos van a Vietnam, se encuentran que el planteo de Giap, el planteo definitivo de guerra, es: nosotros vivimos acá, los norteamericanos están de visita, nosotros vamos a resistir y los vamos a hostigar hasta que se cansen y se vayan. Los norteamericanos no lo entendieron. Lo raro es que ese sistema era el mismo que había usado Washington para echar a los ingleses de las colonias. Tal cual. Pero como no habían estudiado historia militar, no tenía la menor idea de nada. Y el problema que tiene eso es que la historia militar no es un manual para sacar, viste, del archivo, a ver cómo se enchufa esto, se prende. Sí, no, claro. Es para entender los procesos. Claro, para entender cómo funciona la cabecita de los tipos, viste, pero qué sé yo. Siempre es mejor, vamos viendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. La doctrina, eso también es una doctrina que ustedes desprecian, pero que creo que es la... Nacional y popular, 100%. La que mejor... ¿Hoy qué? ¿Jueves? Bueno, vamos de lo que diste este jueves, que está lindo. La que mejor se expandió. Sí. No hablemos de mañana, llegamos ya a la tarde. No, mañana qué sé yo, loco, no sé. Déjense de ser díscolos. Bueno, entonces, primero Estados Unidos, después Rusia, y inmediatamente en la guerra de Corea tenemos el primer problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenés un comandante como MacArthur, que con todos sus errores hace un planteo militar. Claro. Si a estos tipos con los que yo estoy peleando acá los alimentan los chinos del otro lado del Yalu, y yo tengo que atacar del otro lado del Yalu. O por lo menos tengo que volar todos los puentes de Yalu para que no se acerquen.
Bueno, y vinieron las estupideces de volar la mitad de los puentes que dan a Corea y no la parte que da a China y demás, pero ¿cuál era el problema que tenía Truman? Era que China no tenía armas nucleares, pero su socio eventual, los rusos, sí la tenían. Y Entonces, aparte ellos arrancaron con la de hidrógeno, los rusos, si no me los equivoco. rusos, sí, claro. O sea, lo primero que los rusitos en su álamo gordo hicieron explotar fue una de hidrógeno. Una salvajada. Brutal, brutal. Entonces, MacArthur, que odiaba las armas nucleares, por otro lado, pero claro, hace el planteo. Dígame qué hago con los chinos. Yo no estoy tan seguro si él pidió el arma nuclear más que nada por una frase llena de ira y de furia, o fue usado eso para echarlo. Pero lo cierto es que el riesgo existía. Claro. Entonces, lo interesante de esto es que por primera vez el escenario nuclear, aunque surge de una guerra, plantea un problema superior de supervivencia mundial. Como hoy, igual que hoy. Tal cual. Ahora, eso que se trató de digerir más o menos, nos lleva después a Cuba. Claro. Donde en Cuba otra vez nos miramos todos preguntándonos si nos vamos a tirar una bomba o no. Exacto, ese es otro capítulo que tenemos. Decirle al esclavo, Guille, que por favor lo... Sí, hay que tenerlo presente. Abdul. Porque hace una mezcla, usa una lengua muerta y tengo... Está bien, no, si nosotros sabemos que sos erudito. Bien. Entonces, esto va a llevar a que un acuerdo no escrito entre la Unión Soviética y Estados Unidos de no volver a enfrentarse cara a cara. Y menos en la franja que une Japón con Estados Unidos, Europa, Rusia y Australia. Ahí no nos vamos a enfrentar. Y empieza lo que se llama la guerra periférica dentro de la Guerra Fría, y nos peleamos todos por ello en otros lugares. Pero lo cierto es que acá se empieza una doctrina de conciencia del peligro que es el ambiente nuclear, que excede el fenómeno de la guerra. Tal cual. Y hay un montón de ideas, sí. Sí, no, que uno de los peligros que había es que dentro de la locura, porque cuando empezaron a aparecer las armas nucleares de los soviéticos, hubo escribas que empezaron a decir, bueno, hagamos una guerra nuclear limitada, ¿me entendés? Sí, Bueno, que nos destruimos entre los ejércitos con armas nucleares limitadas, pero no tocamos ciudades, y eso no va a escalar. Inclusive un tipo brillante como Kissinger escribe un libro en el 54 o 58, que hay una sola copia de ese libro en Argentina, y donde plantea el tipo, pero ¿qué dice? Esto se puede llegar a hacer, es casi kantiano, ¿no? Si hay un acuerdo entre partes para no escalar. Sí. Cosa que es complicada. Y ya vemos cómo funcionan los acuerdos entre partes, por otra parte. Sí, sí, bueno, pero en la teoría funciona. En la teoría funciona, pero es muy difícil la percepción que vos vas a tener del daño que recibís. Funciona siempre como la venganza, ¿me comprendés? El tipo que se venga quiere mucho más que lo que recibió normalmente. Y además son acuerdos que están basados en las personas que lo hicieron. Claro, no lo que les tocó mover las piezas. Exactamente. En la página siguiente, este es un gráfico de publicidad de cómo vamos a contener a los soviéticos, dicho por los americanos. Qué buena imagen, ¿eh? La verdad que sí, porque es una imagen de una revista pública. Pero lo interesante es que esto que se muestra acá de los aviones y los misiles lanzados con su trayectoria y demás, lo que le falta es que de Rusia salen las mismas flechas que van a Estados Unidos. Entonces, esta idea de contención, bueno, quedaba por la mitad. Pero vos sabés que para tener una idea, ¿no? En los 50 y hasta, creo que principio, hasta los acuerdos SALT, seguramente, los Estados Unidos tenía escuadrones de B-52 volando sobre el círculo polar ártico 24 por 24 los 365 días del año. Sí. ¿Qué era un por la duda, Guille? Claro, cargados con armas nucleares. Eso era un circo volante
permanente, con un esfuerzo logístico, te imaginás, gigantesco, de gasto de dinero infernal, las 24 horas del día, para recibir una orden de, bueno, te vas a tal lugar, qué sé yo. Eso acá en Argentina no se tiene ni idea de esto. Pero ni idea. Y la gente va poco al cine también. No, también va poco al cine, qué sé yo, ven una máquina Entonces voladora y dicen pájaro de hierro, qué sé yo, no sé, Escuchame una cosa, y eso tenía que ver con esto que están diciendo ustedes de la inmediatez, mejor, digamos, claro, ¿por qué se porque no era desconectó? confiable. Porque no eran confiables todavía todos los sistemas de silos, los sistemas de radares eran, o sea, los sistemas de radares estaban más que nada afectados al tema de si están saliendo los aviones del enemigo para acá, ¿me comprendés? Y no tanto al sistema voy a preguntar de misiles. algo que capaz que los empiojo o lo tenían para después o estoy diciendo una taradez. El sistema de domo, digamos, el sistema de defensa israelí, no El Iron sirve. Dome. Claro, esto digamos, de la intercepción de eventuales misiles que te lleguen a tu territorio. ¿No sirve en este caso? ¿No puede tener...? A ver, como concepto sí, como efectividad no, porque el Iron Dome está diseñado para cohetes o misiles que van a una determinada altura. Para cosas que pasan más arriba, Jerusalén tiene otro paquetito de actividades más interesantes. Lo que pasa es que el Iron Dome son lo que los terroristas de Hamas tiran y que son también hechos por los iraníes, que son como tan truchos como son peligrosos, claro. pero son tan truchos como lo que hace el compañero Kim Jong-un. Hola. Hola. Le llegó un misilazo Le llegó un misil. Sí. Avancemos hasta que vuelva. Además hay que tener en cuenta una cosa. Todo sistema tiene márgenes de error. Alguna bala pasa. Claro. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no, lo que se cuenta siempre, incluso que se muestra para otro tipo de misiles, antitanque y demás, son pruebas de laboratorio. La realidad es otra. Tiene un margen de error que es bastante importante y que hay que aceptar que algún daño vas a recibir. Eso es prácticamente inevitable. Vamos a la página siguiente. Dale. ¿Y esto cómo se nos complicó el panorama? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Acá hay un mapa con la cantidad de cabezas nucleares que tienen todos y los países que participan. Rusia, los números son variables. Rusia cuenta con 7.500 cabezas. Esto está tomado del 2005. Hoy en día debe tener menos y la mitad en reserva. Lo mismo Estados Unidos con 7.200. Antes lo dijiste eso, Jorge. Cuando decís en reserva, ¿qué significa? En reserva significa que yo tengo una serie de misiles, digamos, en los silos o ya embarcados y demás, listos para usarse. Tengo otros que están en un arsenal de uso diario, donde yo puedo, si tiro un misil, ir y reponerlo inmediatamente, o por un tema de seguridad, después de cierto tiempo tengo uno en un silo, lo saco y pongo uno que tenía guardado en ese arsenal y el otro le hago mantenimiento. Y después hay una reserva que son los que están desactivados. Es decir, le saco algunos elementos o le bloqueo algunos elementos y lo tengo guardado en una caja. O sea que la inmediatez de la que venimos hablando se amina. Claro. Perdón que salí porque creo que tuve alguna acción por hablar más del Movimiento Nacional. Pero hablaron de Pakistán y de India. No. Acabamos. Espera, que de paso saludamos que se nos unió Marcelo Marienhoff. ¿Está por ahí, Marcelo? Hola, buenas tardes. Sí, se me hizo un poco tarde, discúlpenme. Otro. Mirá, tenemos misiles hablando de armas nucleares para los dos. Estamos en este momento viendo una imagen, para quienes solo nos escuchan, en la que tenemos un estimativo, ¿no, Jorge? Porque, digamos, puede haber cambiado un poquito. Sí, de armas, en el cual Rusia y Estados Unidos andan por los 7.000 y pico. Bueno, ahora... Cada uno. Claro, cada uno
ahora va a explicar Jorge esto que decía, desactivado, no desactivado, un poco más, poco menos, y después Francia y China andan ahí en los 300, 250, una cosa así, lo mismo un poquito menos Gran Bretaña, después Pakistán e India andan en la centena, rondando, Israel un poquitito menos, y Corea del Norte, andás a ver. Pero, menos 10. Menos 10 tiene menos 10 como el truco. Como el truco. Es tan trucho Corea del Norte. O sea, a ver, vamos de vuelta. La proporción rusa y americana es descomunal. La verdad que no sé ni para qué se ponen los otros, para molestar. No. Es que lo que vos tenés, lo poco que vos fijate, el compañero Kim, con la nada misma que tiene, movilizó a Trump a ir a visitarlo a Singapur. Está bien, no, lo que digo es que la carrera, la desproporción es... Ah, sí. No, eso sí. Impresionante. Claro, pero los que tienen menos tienen un concepto político de su uso para no quedar desvalido. Hay que recordar lo que dijo el general de Gaulle. Cuando de Gaulle inicia el proyecto nuclear y tiene los primeros éxitos y demás, le consultan para qué lo quiere, cómo lo va a usar. Y de Gaulle dice, exactamente, de Gaulle dice, bueno, si nos llegan a atacar los rusos, dispararemos misiles nucleares a Moscú. Primero. Claro, no, porque eso Francia decir que si me dejas solo te tiro uno en Washington. Claro, Francia siempre ha dicho que su defensa estratégica, la de nuclear, es en los 360 grados. Ojo con Francia, ¿eh? Claro. Ojo con Francia. Y que suele tener petizos revirados, además. Sí, y le toman alguna bebida, qué sé yo, espirituosa. Bueno. El ajenjo. Entonces, no voy a hablar más, ¿eh? No, yo de ninguna manera, es Guille. No, yo quiero hablar del caso de India, Pakistán y de Israel, que son muy particulares. Sí, pero espera, estaba Jorge primero diciendo la realidad, digamos, rusa, esto actualmente, claro, que es lo que más nos importa hoy. Sí. Claro, recomponiendo, ¿sí? Hay una serie de misiles que están ya instalados y eventualmente podrían llegar a usarse. Un arsenal inmediato que repondría esos misiles si se usan y que se hacen reposiciones de mantenimiento, y después otro que es la reserva, que es generalmente material que está desactivado. Digamos, esto no quiere decir que esté roto y no funcione, sino que se le han sacado piezas especialmente por cuestiones de seguridad y que se las puede reavivar en cualquier momento de ser necesario. Así que cuando hablamos de estos números tan grandes, no son todos activos, es una parte. Yo diría que si hablamos de 7.000 para Rusia y Estados Unidos, y en reserva debe haber unos 2.000, 2.500. Igual con 5.000 me alcanza, Jorge. Sí, sobra. Y vos querías entonces agregar... Pakistán e India. Pakistán, India e Israel. Israel rápido. Israel es un caso extraño porque ni niega ni afirma que tiene armas nucleares, pero en la comunidad de defensa seria, no la que, qué sé yo, se viste, pero en la comunidad de defensa se da por asumido que los tipos la tienen, y aparte por el tipo, por ejemplo, el tipo de submarinos que adquieren en Alemania, hay toda una onda con eso, se sabe que las tiene, y que es importante para Israel porque ya es una potencia regional y sus misiles nucleares son los que le dan seguridad no solamente a Israel, le dan seguridad a Emiratos Árabes, a Saudi Arabia, a todos los pibes que están por ahí dando vueltas, porque si no tuvieran las armas nucleares o no tuvieran garantía de que Israel los va a usar, estos pibes se dedican a desarrollar las suyas, porque plata no es precisamente un tema que les falte. Y el caso de India y Pakistán es muy interesante, porque Pakistán es la primera que empieza a desarrollar un artefacto nuclear, porque estaban cansados de las palizas que el ejército de la India les dio. Yo tengo un corazoncito con India muy fuerte, pero porque cada vez que se les ocurrió pegarle a India, la India le devolvió por 4, por 5, exacto, con todo. Entonces, la única forma que hicieron fue, ¿se acuerdan de esta mujer que fue primer ministro de India, que fue asesinada, Benazir Bhutto? Sí, sí. Bueno, sí, pero acá, el padre de ella, Zulfikar Ali Bhutto,
un tipo, el creador del Partido Popular Popular de Pakistán, nada que ver con allá. El tipo dijo, el pueblo pakistaní comerá pasto, pero vamos a tener la bomba. Entonces se consiguió unos ingenieros metalúrgicos, un señor Khan de apellido, que estaba trabajando por una empresa alemana, le pagó no sé cuántas fortunas, el tipo formó su propio team de investigadores y generaron su primera bomba. Este pakistaní todavía vive y no puede salir de Pakistán porque este es el que le vendió tecnología al padre del compañero Kim. Le vendió por una, no creo que por una rupia, pero le vendió... Guille, te hago una consulta. Respecto de la calidad, que estábamos hablando de las opinables calidades de Corea del Norte. India y Pakistán, es serios. posta. No, posta, no, estos tienen. Es más, en el 99, en uno de los choques que hubo en el Kargil, que es la zona de, donde está Cachemira y todo eso, los pakistaníes estaban recibiendo tal amenaza que empezaron a... Porque los pakistaníes tienen sus armas nucleares guardadas en lugares separados. Las cabezas nucleares de un lado, los proyectiles de otro, tienen todo separado. Y los hindúes no. Pero los hindúes no habían desplazado el material nuclear. Y los norteamericanos detectan que los pakistaníes sí. Y George Shultz, que era el secretario de Estado de Estados Unidos en su momento, viajó a Islamabad, o lo llamó, ya no recuerdo, a decirle a los pibes, calma. Se calman, muchachos, se calman. Calmen, muchachos, porque es una locura lo que van a hacer. Y el peligro con las armas nucleares en manos de Pakistán es que hay una tendencia a la radicalización en ciertos sectores del ejército pakistaní y de sus fuerzas armadas en general. Y hay un temor que hace años en los medios académicos se discute de que gente radicalizada llegue al control de estos ingenios del hombre. Bueno, esta es otra pregunta que la tenía para después, que hay mucha, no sé si es real o no, pero hay mucha fantasía, mucha historia, mucha película alrededor de que puedas tener un arma en una maleta. Y si no la tenés en una maleta, que la puedas tener no en los mamotretos esos gigantes que nosotros vemos, sino que la puedas tener, no sé, en algo que pueda movilizar a una persona. O que se pueda robar con extrema facilidad, que eso, digamos, es medio un mito urbano. Y eso ahí ya lo tenés, digamos, a la mano de cualquier grupo terrorista bien pertrechado, que es nuestra historia reciente, ¿no? Bueno, ahí tenés el caso de lo que se denomina en la jerga una bomba sucia, como si hubiera bombas limpias, pero una bomba sucia. Te interrumpo un segundo. En la última página está el diagrama. Bueno, está, qué bueno. Ese dibujito me gusta. Voy. Bueno, lo pedís, lo tenés. Sí. Una bombita sucia. Mira, esta bomba sucia necesitas algunos tipos que les dé la cabeza un poco más, ¿no es cierto?, el cerebro, ¿no es cierto?, y que tengan acceso a lugares donde se utiliza material nuclear. Por ejemplo, los desechos de lugares que se usan para salud, los donde se usa para... donde no haya control de eso, se lo pueda sacar, como por ejemplo plantas nucleares de producción de electricidad. Los que roban en Volver al Futuro. Exacto. Con eso vos podés generar una bomba sucia, que es decir, una bomba que al explotar, lo que explota no es una carga nuclear, sino que lo que disemina en la explosión, que es una explosión convencional, lo que disemina es radiación. A eso se denomina una bomba sucia. Entonces, uno de estos delincuentes podrían colocar una bomba. Yo creo que antes de dejar este mundo, para desgracia del mismo, voy a ver una noticia en algún diario de que algún grupete de estos tarados como los Hamas, Lashkar-e-Taiba, los mujahidines de no sé qué, van a colocar una bomba sucia en algún momento, ¿no? Claro, porque es como más sencillo. ¿Esto qué tamaño puede tener? Claro, una valijita. Una maleta, es una valijita. Claro. A ver, pero no es una bomba nuclear. Pero es más fácil robar material. Ok, ya entendí. No, en teoría todo ese material está controlado. Todo ese material está controlado. Pero bueno, toda la teoría. En teoría, claro, les iba a decir, en teoría. Claro. Mirá dónde estamos. En teoría no estamos donde, no tendríamos que estar donde estamos. No, es que no tendríamos que haber llegado a esto. Pero bueno, eso es otro tema. Vuelvo, Jorge, a la 18, ¿te parece?
O decime si pasa. Yo iría a la 19. Okay. Un temita sobre Israel, ahí mientras vas marchando. Dale. Sí. Israel no hay constancia de que haya probado su armamento nuclear, que haya hecho pruebas. No Lo que se considera es, uno, que se lo dio a algún país para hacerlo. La otra teoría es que se los dio para hacerlo en algún momento en Sudáfrica, enterrados, no se sabe, participando del programa nuclear que tenía Sudáfrica en su momento. Pero la cuestión es que en Israel no hubo nunca una prueba nuclear. Hay unos también que yo no adscribo que piensan que Israel tiene las bombas nucleares, eso no tiene duda nadie. El almacenero te iba a decir, porque vos decías, en algunos ambientes, cualquier lectura geopolítica de Medio Oriente, no te digo súper especializada, digamos, algo que puedo acceder yo leyendo, lo dicen. Sí, pero lo que algunos dicen que esas armas que desarrollaron lo hicieron desde una base teórica, es decir, bueno, como quien agarra una receta, mezclaron esto con aquello y nunca lo probaron. Una idea, un paradigma indiciario, ¿no? Claro, yo no lo creo, porque vos te jugás mucho con esto. Porque te llevo y les rompo un minuto. Cuando se probó la bomba en Álamo Gordo, ¿no es cierto? Y iba a hacerse el lanzamiento en Hiroshima, que en realidad Hiroshima fue de carambola, los estrategas norteamericanos empezaron a discutir porque había opciones de, ¿y si la tiramos en una isla y llamamos a la prensa para que vean? ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces, al ver, y llamamos inclusive representantes de Japón y que vean el horror que esto puede causar, los tipos van a tomar una decisión. Y siempre hay alguien, dijo, ¿y si fallamos? Claro, se nos van a cagar de risa. Claro, o sea, esto es un juego muy serio. Muy serio, ¿eh? Volvemos siempre a tu dictum. Bueno, Jorge, acá estamos. Y acá estamos el problema final de las armas nucleares, que es lo que se llama la destrucción mutua asegurada. El problema es que el volumen de las explosiones, el volumen de la destrucción es tan grande que cualquiera que reciba un ataque nuclear va a devolver un ataque nuclear. Claro. Eso va a producir una seguidilla de ataques, no importa la cantidad, que como dijo Guillermo cuando empezamos a hablar, van a levantar tanta tierra, digamos, del suelo, que va a generar una nube que va a cubrir el planeta. Un invierno nuclear. Eso se llama invierno nuclear, exactamente. ¿Y eso qué significa? En la página siguiente, esto es un diagrama muy simple. Estalla la bomba, se produce el invierno nuclear, por supuesto hay una gran destrucción y demás, pero donde no llegue la destrucción, esta nube va a impedir que llegue el sol. Si se impide que llegue el sol, se mueren las plantas. Atrás de las plantas se mueren los animales, porque no tienen para comer. Y detrás nos morimos nosotros. Porque la nube esa puede estar 6 meses. Sí. Depende de la intensidad de los lanzamientos nucleares. Claro. Si la nube cubre el planeta, la recuperación de la primer cosecha tarda 15 años. O sea que con las latas y los fideos no... No, los que sobrevivan como puedan, infectados o no, tienen 15 años por delante de sobrevivir con lo que encuentren, o con lo que se pueda. Las cucarachas van a dominar el mundo. Las cucarachas. Puede ser que el agua ayude, porque se dice, y esto después hubo un artículo que lo discutía, que el agua no absorbe radiación, pero nadie lo sabe. Pero esta monstruosidad, además, lo que destruye son las estructuras sociales. Claro. No queda gobierno. Claro, no queda gobierno, pero no solo eso, no es que queda un grupo de personas que como cavernícolas piensan en un futuro de desarrollo. Es un grupo de personas que viene de la destrucción, de perder todo, de rupturas familiares, de separaciones, de incluso violencias que va a haber entre los grupos. Había una película que se dio muy poco, una película inglesa que se llamaba Vilachas, y que contaba un ataque nuclear. Sí, a Londres, Inglaterra, sí, muy buena. Sí, era muy interesante. Está en YouTube. Dos cosas. En cuanto a la vida de la gente
la última sobreviviente de una familia es una chica que tiene, cuando empieza la serie, creo que tiene unos 13, 14 años, y que 10 años después, o poco tiempo, o casi 15, siendo grande, sufre una violación y queda embarazada. Y el final de la película es que la chica tiene el hijo y no sabe qué es ni qué hacer. No ha recibido educación, nadie se lo explicó. Si lo vio no le prestó atención. Es decir, hay una destrucción de tejido social y personal muy fuerte. Y lo otro que tiene interesante esa película, y es que todos lo vemos, el silo de gobierno donde van a estar protegidos con circuladores de aire y comida guardada y demás, en la película muestra algo que es muy probable que ocurra. La destrucción de la superficie puede destruir los accesos de salida del silo, la ventilación de aire, los circuitos de agua, los circuitos de electricidad, y lo único que vas a conseguir es morirte 20 pisos bajo tierra. Es decir, la destrucción nuclear, incluido el invierno, no deja alternativa a nada. Tiene una fuerza de destrucción de todo tan grande que es lógico que le tengamos tanto miedo, o que le deberíamos tener tanto miedo, porque parece que desde los 50 hasta por lo menos la caída de la Unión Soviética, y le tuvimos respeto a la situación. Y de la caída de la Unión Soviética para acá, hablamos de los ataques nucleares como si habláramos de comer pochoclo. Sí, entiendo. Lo entiendo como medida política, pero es demasiado riesgo. No, es una... Sí. A ver, esto de ver realmente lo que hay, no es que Pirulo tiene la bomba atómica. Esta profusión que como ustedes bien explicaban, cubre el planeta, es de una dimensión que es muy difícil pensarlo, en que estamos realmente sentados sobre un cristal muy finito, muy finito, sí. Con una clase dirigente, con una élite dirigente que posiblemente sea la de menos calidad en muchísimas décadas, me parece. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de contrapeso en los países que están en este momento amenazando? Se los digo, no política, que andás a ver, pero sino militarmente. Si al día de mañana alguno de los contendientes, ni vamos a nombrar, si a alguno de los contendientes se le ocurre, bueno, más si es perdido por perdido, que revienten todos. Si reviento yo, revientan todos, que es supongo el mayor riesgo, ¿no? Sí. ¿Creen ustedes algún tipo de contrapeso a alguien? Sí, yo creo que sí. Hay algo, a ver, lo que se sabe, yo creo que, no sé cómo será en Rusia ahora, voy a decir, pero había antes en Rusia y también en Estados Unidos, sé que existe, y hay también protocolos similares en Francia y en el Reino Unido, y me consta en India también, que no es una decisión que toma, por ejemplo, en India, el primer ministro Narendra Modi, un tipo interesante, no la toma él per se así nomás, sino que tiene necesariamente un comité para hacerlo, y si no pueden comunicarse, se comunica con otro. Está muy protocolizado. Pero Guille, ¿sabés qué te digo? Porque eso que vos decís, ponele, funciona, vamos a poner en Estados Unidos. Como ustedes bien dijeron al principio, si Hitler lo hubiera tenido, ¿quién le iba a decir a Hitler? No. Vale. No, ya sé. Sí, ya sé. No sé. Y al coreano Kim, ¿quién le dice? ¿Quién le dice? No, gordo, no. Bueno, aquí está la hermana, que por ahí lo mete en la hermana está más loca que él, pero bueno. Pero digo, sí, ¿vos le viste la cara? Sí, he leído mucho sobre la hermana. Tremendo. Pero por eso digo, digamos, pensando, por ejemplo, y es algo que vos lo has dicho mucho, pero les pido como una reflexión final porque nos extendimos un montón, lo has dicho mucho de existiendo este panorama que acabamos de describir, la rendición total y absoluta, la humillación, no existe más. Por eso, no existe más. En una guerra no existe, entre China porque y Estados Unidos. No ponés contra la pared a alguien que tiene este poder. Por eso, los tipos que te dicen, por ejemplo, el caso de Taiwán, ¿no?
que se fueran a la guerra, y ahí entra Estados Unidos por eso. Si leen los artículos que publicamos en Faro, lo hemos tratado. Ningún otro lugar lo va a tratar acá en Argentina. Acá lo único que está es el precio de la papa. Pero a lo que voy es esto. El umbral ese que Karina está describiendo es tan horroroso que cuesta dentro de lo racional que eso pase. Y por suerte, el sistema decisional chino de estas cosas es también muy sofisticado. Los tipos no están pensando en comunizar el mundo. Eso es la garantía. Cosa que no tenés esta garantía con los ayatolás medievales en Irán. Bueno, cuando tenés, digamos, el fanatismo religioso, o cuando tenés el desequilibrio, en este caso, que es que no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar. Putin. Yo te digo una cosa, yo estoy más tranquilo que tenga armas nucleares Pakistán a que tenga armas nucleares el Vaticano, porque si alguien está en comunicación con un ser superior y el ser superior te dice ha llegado el momento del apocalipsis, claro. ¿Qué te queda? Bueno. Cari, no, yo quería agregar algo de lo que vos decís. Dale. Atentamente acá a los amigos, comparto 100%, por supuesto. No hay que olvidar también el factor humano en todas estas cadenas de decisión, y la presión psicológica a la que están expuestos. Hubo un caso en la época de la Guerra Fría de que un coronel soviético no apretó el botón porque hubo un mal funcionamiento de los sistemas de alerta soviéticos, pensando que venía un ataque nuclear americano. Y el tipo que tenía que producir la respuesta, que estaba en la península de la Kamchatka, por ahí, el tipo dijo, no, esto no puede ser cierto. Y, digamos, empezaron a rever todo lo que estaba pasando y se dieron cuenta que había habido un mal funcionamiento. Ahí creo que está, inclusive uno lo puede buscar en internet. Netflix. Está en Netflix. Y al tipo le costó la carrera. Claro. Al tipo le costó la carrera, porque en realidad no procedió según los protocolos. Exactamente, no procedió según el protocolo. Por eso es complicado. Hay muchas películas al respecto. ¿Se acuerdan? Hay una de un submarino nuclear americano que el segundo comandante se niega a lanzar el misil. Claro, pero se niega porque la señal llegó partida, es decir, no llegó completa. Porque no era totalmente verificable. Claro, exactamente. Ahora, pero bueno, dale, Guille, sí. No, dale, de hecho lo mío era una broma. Dale. No, yo lo que quería decir es que el protocolo lo que permite, porque da lugar a que intervengan muchas personas, es que alguien con sentido común pueda reordenar la situación. Sí, le tenga afecto a sus hijos, como decía la canción de Sting, ojalá alguno quiera a sus hijos. Bueno, ojo que los silos, los oficiales que van a los silos, que son 2 en los Estados Unidos, van armados. Porque si el otro se niega, le pega un tiro. Sí. Gracias, Guille, nos dejás más tranquilo. No, nada. La otra cosa que yo quiero compartir, porque llegó tarde Marcelo, no sé si comparten mi segunda teoría, que esta no es expresada en latín, en el sentido que es muy bueno que estas playas no tengan armas nucleares. No sé qué pensás vos, digo, para la vigencia que tenemos, Marcelo. No, acá sería una locura. Yo me acuerdo estaríamos bombardeando Córdoba, por ejemplo. No, hubo una época que acá se pensó, hubo un proyecto, se estaba en capacidad muy naval de hacerlo. Muy naval el proyecto. Muy naval. Fue naval. Y digamos, por lo que yo sé, el que estuvo en contra era el jefe de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que era el almirante Castro Madero. Y yo que estoy de acuerdo, no podemos tener un arma nuclear. ¿Te imaginas? Entramos en guerra con Ucrania y Igi se la tira a Croacia. O tenés un problema presupuestario con Córdoba y le tirás uno a Río Cuarto, al Imperio, ¿viste? Y lo volás Igual no se preocupen, porque acá se afanarían el combustible nuclear y le pondrían alcohol de quemar. Tal cual, y además tenés que sacar
tenés que sacar turno y te dan para más adelante. Seríamos la puerta- el reino de la proliferación ¿Cómo es que me negra, dijeron? ¿viste? La ventana de tiempo estaría rondando los 10 años. Una cosa así. Claro, la tapa del silo no abriría, siempre No, habría tal alguna cual, cosa. tal cual. Exactamente, exactamente. Bueno, ven que sería una ventaja. Bueno, señores, le hemos tratado de poner la mayor onda a esto que es un tema trágico, pero que lo teníamos como pendiente de explicar, nunca mejor momento. Esperamos que para la próxima hayamos recobrado la normalidad y sigamos contando historias bélicas que ya son pasadas y que nada, que no nos tienen corriendo detrás de la coyuntura. Muchachos, les agradezco muchísimo, muchísimo esta explicación y esperamos que haya servido. Para dejar tranquilo, no dejamos tranquilo a nadie, pero bueno, por lo menos No, informado. bueno. Un abrazo a todos, buenas noches. Dale, Guille. Chau, que Muchas aflojen con el gracias a gin todos. tonic. Que Sí, sí. aflojen con el gin tonic No, después de viendo esta- esto, no, viendo esto, claro. Hay que acelerar el trago. Hay que comprar damajuanas directamente. Sí, Un beso sí. a todos. Chao, chao. Chau. Saludos. Ya.